Queridos hermanos, cordial saludo en el Señor. Me alegra poder estar con ustedes en este crecimiento semanal de nuestro grupo, comunidad de proclamadores de la Catedral. Nos hemos hecho un propósito desde que empezamos estos encuentros semanales: crecer en el amor a la palabra de Dios, crecer en el amor a la historia de la Iglesia, a la espiritualidad, a la experiencia de fe. Y hemos hecho un recorrido por la historia de la espiritualidad cristiana. Empezamos con los padres apostólicos, luego los padres apologistas, los padres de Occidente, de Oriente. Hicimos un acercamiento a las escuelas de espiritualidad de la Edad Media. Después hablamos de la devoción moderna en los siglos XIV y XV, hasta llegar, y a ese espacio le dedicamos un largo periodo, al siglo de oro de la literatura y de la espiritualidad española. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola. Y después nos metimos también para aprender de la escuela de la espiritualidad francesa, el gran siglo francés. Figuras de renombre como San Vicente de Paúl, San Francisco de Sales, San Juan Eudes, entre otros. Y hemos visto cómo ambas escuelas, la española y la francesa, responden a un momento de la historia de la Iglesia muy concreto, un momento de crisis también suscitada por la Reforma Protestante, una tremenda y profunda división en el cristianismo. Pero siempre está presente una realidad, y es que cuando el Espíritu de Dios está, todo se sostiene. Porque donde Dios está nada falta, Dios es abundancia, y siempre suscita la santidad en cada época de la historia de la Iglesia. Vamos llegando al final del siglo francés, y entonces voy a dejar para este último momento la figura más representativa en cuanto al origen de la escuela francesa. Resulta que habíamos dicho en algunos momentos que también a la escuela francesa se le conoce con el nombre de escuela beruliana. Pierre de Berulle, cardenal, nació en 1575 y falleció en 1629. Él es propiamente como el iniciador de esta realidad. Bueno, entonces yo quiero poner este detalle que me parece muy bonito y entender cómo, cuando hay amistades sinceras, espirituales y arraigadas en el Señor, se puede alcanzar la santidad, porque los amigos realmente tienen que ser eso para uno, una ayuda eficaz para crecer en la santidad. Y los primeros que tienen que ser amigos de nosotros son nuestros propios parientes, papá, mamá, hermanos, y todas esas personas que van apareciendo en el camino de nuestra vida. Entonces, el detalle es este. Existía en París una señora, estamos hablando de principios del siglo XVII, del 1600, se llamaba Bárbara Abrilot, y esta señora, viuda de un noble de apellido Acarré, por eso a ella se le conoce más en esta historia como Madame Acarré, ella organizó en su casa lo que se llama un hotel, que no es hotel en el sentido muy nuestro de un hospedaje, sino un gran salón donde se podían tener tertulias, conversaciones. Ese círculo de Madame Acarré constituyó el lugar de encuentro de estos personajes. Entonces allí confluyeron Beryl, Francisco de Sales, Vicente de Paúl, Juan Eudes. Es significativo entender cómo se fue gestando allí no solo una amistad, sino una cercanía a una espiritualidad. Por eso él es como el ideólogo, digámoslo así, el iniciador de esta espiritualidad y de esta escuela francesa, que tiene unos puntos determinados en su teología que estudiaremos más adelante. Bueno, este cardenal, dije ahora, nació en 1575, se hizo sacerdote
muy joven, como era la costumbre en esa época, y escribe una obra que se llama El breve discurso de la abnegación interior. Entonces fíjense cómo empieza a gestarse también un camino de formación espiritual que va a afectar a estos otros autores que ya hemos mencionado. En 1602, entonces él conoce la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y esto le ayudará bastante para crear su propia teología espiritual. Entró en contacto con las carmelitas descalzas. Acuérdense ustedes que vimos en la escuela francesa, española de la espiritualidad, toda la reforma que hizo Santa Teresa. Pues gracias a Berulle, las carmelitas llegaron a Francia. Él entra en contacto con ellas y se convierte de alguna manera en su director espiritual. Escribe también otra obra que se llama Discursos de las controversias y otro sobre la profesión de fe. En todas estas obras él va haciendo un recorrido espiritual. Funda lo que se conoce como el oratorio. No es el mismo oratorio de San Felipe Neri ni el de San Juan Bosco, sino un grupo que permite que los sacerdotes tengan un encuentro permanente, que se ayuden, sobre todo considerando la altísima tarea y misión sacerdotal. Por eso esta es una escuela que va a subrayar el don del sacerdocio. Miren ustedes, San Vicente de Paúl funda a los vicentinos para la formación sacerdotal. San Juan Eudes funda a los eudistas para la formación sacerdotal. Jean-Jacques Ollier funda a los sulpicianos para la formación sacerdotal. ¿Fruto de qué? De todo este énfasis que hace el cardenal Berulle sobre la importancia del sacerdocio en la vida de la Iglesia. Instituyó la congregación del oratorio, oigan bien el objetivo, para adorar y rendir homenaje a través de un estado perpetuo al soberano sacerdocio de Jesucristo como el solo y único institutor de la vida sacerdotal, para tender a la perfección sacerdotal, para practicar y ejercitar todas las funciones sin excepción y también para formar en la piedad y en los deberes eclesiásticos a aquellos que aspiran y se dedican a la Iglesia a través del ministerio. Fíjense qué belleza de espiritualidad que tiene toda la vigencia, toda la actualidad. Uno se hace sacerdote para aspirar a ser santo y tomarse en serio la santidad bautismal y sacerdotal, pero también para santificarse ejerciendo, digamos así, las funciones ministeriales a favor de ustedes, del pueblo santo de Dios. Yo me tengo que santificar en el ejercicio del sacerdocio. Muy bien, entonces vamos teniendo en cuenta, fundamental dentro de la vida de la escuela francesa, la teología del sacerdocio de Jesucristo. Otro elemento importante de la doctrina berulliana es el tema de la esclavitud mariana y la esclavitud frente a Jesús. Él habla del voto de la esclavitud, de la servitud, el siervo, pero tiene que ser así, entendido como una consagración. No es la esclavitud en el sentido de una sumisión que nos lleva a perder la voluntad, el albedrío, la libre elección, la identidad. No. Es el sometimiento de mi vida al amor de Dios para que Él me perfeccione. Entonces vamos viendo cómo se va metiendo en la vida del sacerdocio, pero la fuente para entender toda esta realidad ministerial pues es la grandeza del sacerdocio de Jesucristo. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en esta que es la obra más importante de Berulle, las grandezas del corazón de Jesús, o las grandezas de Jesús más bien. Es la obra donde él desarrolla toda su teología
sacerdotal. Vuelvo a insistir, si algo afianzó la escuela francesa fue el redescubrimiento del ministerio sacerdotal. Recordemos que en el contexto de la Reforma Protestante, Lutero negó el ministerio. Jesús no instituyó el sacramento del orden según él. Hay unos pastores encargados de dirigir la comunidad, pero no un sacramento que confiere el poder sacerdotal de Cristo para administrar los sacramentos. Entonces esta escuela pretende también devolver la dignidad de toda esa grandeza sacerdotal. La obra fue publicada en 1623. Se trata de 12 discursos que constituyen la obra más elevada de Virgilio, sobre todo por su título, Grandezas de Jesús. ¿Cómo está constituida la obra? Está constituida así. Hay una dedicación y un prefacio. La dedica al rey Luis XIII, que no tiene nada de siervo, pero quiere hacerle entender que la grandeza de Cristo se encuentra en el cuerpo de la iglesia, el pueblo de Dios, que vienen a ser, en un término despectivo, los vasallos del rey. En la primera parte, él aborda el tema de la excelencia y singularidad del misterio de la encarnación. Cómo se obra realmente que es uno de los goznes fundamentales de la historia de la salvación. Y él allí enumera las razones que le han movido a hacer esta obra. Entre ellas está hacer ver cómo a través del sacerdocio también resplandece la gracia y la gloria de Dios que ha formado un orden, el orden sacerdotal. ¿Para qué? Para continuar la obra de la salvación. En la segunda parte, el autor trata el tema de la elevación a Dios a través del misterio de la encarnación. Miren, nosotros en el credo profesamos que Cristo nació de María la Virgen, se encarnó, se hizo hombre. Es la dignación misericordiosa del amor de Dios que viene a nosotros, que viene para rescatarnos, no desde lejos, sino desde adentro, desde la realidad misma de nuestra condición humana y mortal. Dice la carta a los Hebreos, Él se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Por eso nace virginalmente y con pureza del seno de Santa María la Virgen. En esta parte, la segunda, elevación a Dios por el misterio de la encarnación, el autor presenta a Jesús como el verdadero sol, que tiene una multiplicidad de relaciones con la tierra. El sol ilumina, el sol permite la fotosíntesis en las plantas, el sol, tantas cosas. Entonces, él establece a través de esa figura la relación que se da entre Jesús y nosotros. De esta manera es Jesús la luz del mundo, la imagen visible del Eterno Padre. Y aquí está, en lo que sigue, la base del voto de la esclavitud mariana de la cual hablábamos ahora. Y es esto: la naturaleza humana ha sido despojada de su subsistencia para ser apropiada y sostenida por la persona del Verbo encarnado. Es decir, cuando Cristo asume de María la Virgen nuestra naturaleza humana, es porque quiere asumir sobre sus hombros el peso del pecado para liberarnos de ese yugo del pecado. De tal manera que así la persona de Jesucristo viene a hacerse uno de nuestra naturaleza humana y se constituye Jesús en el verdadero y perfecto adorador del Padre. Por eso allí está la fuente de esa esclavitud. Si Jesús se hace obediente al Padre, es el Señor, de igual manera nosotros. Y quien hizo posible la presencia en la historia de Cristo fue María. Por eso entonces nosotros hacemos también un voto de esclavitud mariana, como ya habíamos hablado cuando comentábamos a San Luis María Griñón de Montfort.
En la tercera parte de la obra, Las grandezas de Jesús, Beryl asume o desarrolla el tema de la unidad de Dios en el misterio de la encarnación. La unidad de Dios en el misterio de la encarnación. Él dice que un sacerdote, el único sacerdocio, se fundamenta en la única encarnación. Miren esto, para él el sacerdocio es la prolongación en el tiempo de la encarnación. A mí eso me parece muy importante porque es llegar a decir que en cada sacerdote se debería, de hecho es así, se hace visible Jesucristo encarnado. Jesucristo encarnado. Por eso viene esta función ministerial, para multiplicar su presencia sin multiplicar su ser. Jesús, dice el autor, inventa la Eucaristía y Él está allí, multiplica su presencia en el sacramento del altar, mas no es su esencia. Él permanece, Él es siempre el mismo, pero su presencia se diversifica en los sacramentos y de manera particular en la Santísima Eucaristía. Vamos viendo entonces cómo esta escuela francesa, recojo este punto, es una escuela que desarrolla altamente la teología sobre el sacerdocio. En la cuarta parte, el autor revela el rol del Espíritu Santo en el misterio de la encarnación. Pues es que en síntesis, quien obra toda esta grandeza, todo este misterio, es precisamente el Espíritu de Dios. El Espíritu es quien mantiene la unidad de toda esta realidad espiritual. Él es el término último en la Trinidad y es el principio de la fecundidad fuera de la Trinidad. O sea, quien nos revela a Dios es el Espíritu. Quien nos hace entrar en relación con Dios es el Espíritu. Quien sostiene la Iglesia, el Espíritu Santo es. Quien hace vivos los sacramentos es el Espíritu de Dios. Por eso, cuando Jesús nos promete enviarnos al Espíritu, nos está garantizando que se va a quedar. Y Él está y sigue entre nosotros porque Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todo lo que existe. En la quinta parte, el autor trata el tema de la encarnación como misterio trinitario. La encarnación como misterio trinitario. Toda la Trinidad está empeñada en la obra de la encarnación. Y es en este misterio donde se necesita tomar conciencia de la presencia activa y de la revelación de la entera Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Es decir, en términos más sencillos, cuando Cristo viene a la historia, a la tierra, nos muestra que Dios es Trinidad y nos muestra cómo es Dios por dentro. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque de lo que de Dios sabemos es lo que Jesucristo nos ha revelado en plenitud. Sexta parte, los tres misterios principales que nos son comunicados. Vamos a ver. Hay tres misterios principales que son el objeto de nuestra fe: la Trinidad, la Encarnación y la Eucaristía. Si uno no cree en eso, no es cristiano, así de sencillo. No es discípulo de Jesucristo, porque nos reveló en la Trinidad, fundamental. ¿Cómo lo hizo? Encarnándose. ¿Cómo permanece? En la Eucaristía. Por eso, dependemos de Cristo en todo y por todo. No podemos nosotros comprender una realidad de fe si no nos adentramos en el misterio trinitario. En la séptima parte tenemos nosotros el tema de Jesús como único mediador. Jesús, por el misterio de su ser, es el nuevo y único mediador de la nueva alianza. Por eso en Él confluye la naturaleza humana y divina. Une el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. En Cristo nosotros volvemos a unirnos a Dios Padre.
Por eso Él prolonga ese misterio de unidad en el sacerdocio. Qué importante esto, porque entonces el sacramento del sacerdocio, dije ahora, es la prolongación de la encarnación. Y la encarnación de Jesucristo, o sea, que se haya hecho hombre como nosotros, el Hijo de Dios, es el fundamento de todos los sacramentos de la Iglesia. De todos los sacramentos de la Iglesia. Casi que estamos diciendo que cada sacramento es una manifestación encarnatoria del Señor. En la octava parte, a semejanza del sol, el misterio se comunica. La luna no tiene luz propia, brilla por la luz del sol. El sacerdote brilla por el sacerdocio de Jesucristo. En la humanidad, entonces, de Jesucristo conviven la naturaleza humana, la divina, en una única persona. Y es allí como Dios comunica en Cristo la gracia y la santidad. Vamos llegando al final. En la novena parte, dice el cardenal Berín, el amor de Dios en este misterio, en el misterio de la encarnación. Recuerden que estamos haciendo la síntesis de la obra más importante de este autor, Las grandezas de Jesús. Del grado de amor que tengamos por Dios, dice este autor, va a depender también el grado del conocimiento que de Dios nosotros tenemos. Al encarnarse, Dios no ha dejado de ser Dios, pero se ha bajado al nivel nuestro para devolvernos la majestad que teníamos antes del pecado original. Entonces dice él este elemento tan bello que sigue. Hay 3 nacimientos en Jesucristo. El primer nacimiento se da en el seno del Padre, o sea, el Hijo de Dios es eterno y existe desde siempre como el Espíritu y como el Padre. Allí, según él, está la primera mención del Hijo de Dios. En el segundo nacimiento, y estoy comentando las 3 últimas partes de la obra, es el nacimiento según la carne del seno de María la Virgen. Por eso Él nace como uno de nuestra familia, de la familia humana. En Él, dije ahora, se unen el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. Y el último nacimiento, el tercer nacimiento de Jesucristo, es el nacimiento desde el sepulcro o del sepulcro. Es decir, el misterio de la resurrección es la vida nueva. Es el lecho de su amor, es el nido de la fecundidad. 3 caminos que nos muestra Dios para amarnos: el Hijo, el Verbo encarnado y el sepulcro vacío. Fíjense ustedes, entonces, cómo en esta obra, Las grandezas de Jesús, Él pretende que nosotros conozcamos el misterio de Dios que se sigue dando en nuestra vida gracias a la encarnación de Jesucristo del seno de Santa María la Virgen. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la doctrina beruliana? Vamos a ver. Él trabaja el tema de la mística de las esencias. Es muy bonito entender cómo el hombre, nosotros estamos llamados por Dios a realizar un camino de perfección en la mística, o sea, enamorarnos de Dios, sumergirnos en el misterio de Dios, conocer a Dios más por dentro. No quedarnos como en la periferia de decir, sí, yo creo en Dios, pero ¿cuál es mi relación profunda con Él? ¿Cómo se establece con Él una intimidad que cree vida y vida eterna? Otro elemento de la doctrina beruliana es Dios y la criatura. Entonces dice, la criatura creada por Dios está hecha para que viva la perfección y alcance la santidad, un tema común en todos estos autores que hemos tratado. Pero para él hay un elemento muy importante, y es que en la adoración que nosotros hemos de hacer de Dios, tiene que haber una abnegación, o sea, una sumisión libre y alegre de nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial. No puede haber verdadera
entrega a Dios si nuestra voluntad no se une a la voluntad del Señor. Por eso, Él llega casi que a hablar de un término un poco extraño hoy, la aniquilación del ser humano delante de Dios. No es acabarlo, no, es vaciarse de uno de tal manera, de su orgullo, de su vanidad, de su egoísmo, que entrando Dios en nuestra vida nos posea a Él definitivamente y nos dé la forma que Él quiere darnos, que es la santidad. Para Él, lo peor que le puede pasar al ser humano es el pecado, porque el pecado nos divide interiormente, nos aleja de Dios. Pero en Jesucristo nos volvemos nosotros a unir a Dios, el verdadero Salvador. Segundo elemento de la teología beruliana, la encarnación. Jesucristo es el recreador de la naturaleza humana y el perfecto adorador. Eso ya lo habíamos dicho. El efecto del pecado es la muerte. El efecto de la encarnación es la salvación. Por eso, según este autor, nosotros, unidos a Jesucristo, alcanzamos la vida verdadera. Unidos a Jesucristo, alcanzamos la vida verdadera. Tercer tema, el tema de las edades. Y no estamos aquí hablando de edades cronológicas, sino de los distintos momentos de la historia de la salvación en los cuales Dios se va manifestando. Para Él lo más importante es que la edad de la plenitud es la encarnación. Fíjense que toda su teología se desarrolla en torno a esta realidad tan bella de la encarnación del Hijo de Dios. Muy bien, entonces allí tenemos los elementos fundamentales de la teología beruliana. ¿Cuáles son como los elementos que legó él a la posteridad? Pues hay muchos, sobre todo porque a través de sus discípulos ya mencionados, Vicente de Paúl, Francisco de Sales, Juan Eudes, Jacques Ollier, se prolongó y se diversificó su teología, sobre todo la teología del sacerdocio, tan importante para nosotros. Vamos llegando al final. El cardenal Beryl fue el fundador de la Congregación del Oratorio de Jesús, ya lo dije ahora. Esto ocurrió en 1611 y su propósito era tener una forma de vida asociada para los sacerdotes unidos a su obispo en una diócesis. También hemos de decir que en 1627 fue nombrado por el Papa cardenal. Unos meses después enfermó y murió en 1629 mientras celebraba la Eucaristía. Su fama se oscureció pronto por la influencia de los enemigos políticos, de aquellos que estaban mezclados con el poder temporal de la corona francesa. Pero hoy en día la obra de él ha sido rescatada y fíjense ustedes, aunque no esté canonizado, le dio un aporte gigante a la historia de la espiritualidad cristiana a través de otras personas y de los escritos que nos dejó. Fue un hombre conciliador, paciente, tenaz. De sí mismo no revela mucho en sus escritos, pero desarrolló una enorme actividad en el campo religioso de su época. Entonces hemos comentado hoy en nuestro crecimiento la figura central de la escuela francesa, el cardenal Pierre de Beryl, la escuela beruliana o escuela francesa. Todos estos autores mencionados son los berulianos. Ojalá aprendamos de esto. Yo quisiera decirles finalmente, si este autor nos ayudó a redescubrir la importancia fundamental del sacerdocio de Jesucristo, valoremos profundamente en nuestra diócesis y en nuestras parroquias la presencia del sacerdote, el que esté, el que de turno esté allí sirviendo, porque gracias a ese ministerio podemos tener la Eucaristía, la absolución, la unción, la predicación y servir a través de todos estos recursos que el Señor nos permite tener. Bueno, con esto vamos cerrando entonces el ciclo de la escuela francesa. Nos queda por ver un capítulo, el jansenismo.
De eso hablaremos en una próxima reunión de encuentro de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.